Enero es uno de los meses donde cientos de guatemaltecos tramitan antecedentes policíacos y penales. Esas constancias son documentos indispensables para aplicar a un empleo, ya que sirven para verificar la situación legal de cada guatemalteco. En las afueras de las entidades encargadas de la emisión de estos documentos se encuentran varios tramitadores, quienes sacan documentos ilegales y ofrecen los policíacos y penales a personas que tienen orden de captura frente a las autoridades, sin que ninguna fuerza de seguridad los capture. Que las órdenes de captura son efectivas en el momento. ¿Pero son acá o allá en el...? Aquí, en cualquier lugar, porque ahora están en el red. ¿Pero en penales también? En penales también. Penales igual. Mira, ahorita les entregas sus trámites, esperas aquí, lo que viene la policía y entonces ya te enchachan y ya te mandan a traer la patrulla y a rendir cuentas. El mejor. Cambio con nosotros, tener la libertad que si te sale problema, solo se te cobra el trámite del abogado para sacar la orden, ¿sí? Y no te arriesgas a que te... Sí, o sea, si te sale la orden, lo único que yo puedo hacer es hacer el trámite con el abogado para que recupere el DPI y te enseñe yo la hoja. Solo te la puedo enseñar, no te la puedo entregar. Porque la hoja es responsabilidad del abogado, como que él estuviera representándote. De esta manera, uno de los tramitadores que se encuentra en el interior del edificio de la Unidad de Antecedentes Penales, ubicado sobre la 6ª Avenida A 9-23 de la Zona 9, nos ofreció sacar nuestros documentos con órdenes de captura, de una manera supuestamente legal, e incluso con firma de un abogado. Pero lo más asombroso fue escuchar el precio de estos documentos, lo que podría pagar algún criminal quien necesitara obtener los mismos. Pero si no tenés nada, te sale limpio. Pero si tengo, o sea, pues tengo... Si tenés, entonces ya es lo que te estoy diciendo. Ahora si vos querés hablar claro, me decís, mira, yo quiero unos Mickey Mouse, quiero para trabajar, o quiero ver, yo te los puedo sacar. Pero sabes lo que estás pidiendo aquí, ¿va? 350 te salen los antecedentes. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Sí. O sea, mira, verdaderos y toda la onda. ¿Y en cuánto tiempo? 1 hora y media más o menos. 1 hora y media, 2 horas, el mismo trámite se va. Y a la hora de no, bueno, algunos sí se dan clavo, algunos sí saben, va. Es raro el que se dé cuenta, solo que tenga... Mira, nosotros estaba contando cuenta que nosotros nos mandábamos a la ¿cómo se llama? A la MUNI, para el tarjetón. Hasta que llegó a trabajar un tramitador ahí a la ventanilla, se dieron cuenta. Entre las largas filas que hacen los guatemaltecos a diario por estos documentos se encuentran los tramitadores, que con libertad pueden ayudar a un criminal brindándoles el paso hacia una vida de impunidad. Muy buenas noches. El hashtag para hoy es SF Papeles Falsos. Ya escuchamos ahí una negociación entre un solicitante de presuntos, que es un periodista, presuntos papeles que tienen un problema, y un tramitador. Como él los denomina, son papeles Mickey Mouse y tienen un precio y un tiempo también para ser entregados. Esto es, por ejemplo, alguien que tenga orden de captura, que tenga acusaciones, alguien que no pueda sacar sus papeles o sus constancias como debiera hacerse, antecedentes penales o antecedentes policíacos. Esa es nuestra primera discusión esta noche en Sin Filtro. Raúl Bolaños, buenas noches. Luis Miguel Reyes, buenas noches también. Uno se sorprende al escuchar esto en términos de que uno pensaría que ahora los sistemas son más seguros, que los sistemas tienen más protección. Los sistemas, me refiero a los sistemas de computación, a los sistemas de información de Policía Nacional, del organismo judicial, pero obviamente no es así, Raúl. Bueno, obviamente cuando uno ve este tipo de casos dice, bueno, ¿qué clase de país vivo, no? Sí, la primera cosa es desde la perspectiva del empleador, desde la perspectiva del empleado, creo que es sumamente grave, pero yo sí quisiera rescatar, y a mí una de las cosas que siempre me llamó poderosamente la atención fue un tuit de Iván Velázquez donde decía hay que rescatar la cultura de la legalidad. Yo creo que la primordial acción es que la sociedad guatemalteca empiece a entender que este tipo de mecanismos informales que nos llevan a definir una relación diferenciada para obtener algún tipo de favor, algún tipo de relación con el Estado, ya no debe ser así. Y aquí tú bien lo sabes, Estuardo, que es un tema de
la oferta crea su propia demanda. Es decir, en la medida que nosotros nos acercamos a un tramitador y lo pagamos, lo que estamos generando es un acto de corrupción, por mínimo que sea, ¿no? Aquí la oferta, y sobre todo ahora hay mucha demanda de empleo, esa es la que tenemos ahorita. Hay un poco de inversión en términos de oferta y demanda. La oferta que viene y dice ofrezco los servicios de, y para ofrecer servicios le piden entonces antecedentes. Ahora el que discutíamos ya precisamente anoche era la certificación de no ser un abusador sexual. Se ha agregado una nueva también. Aquí hay antecedentes penales, antecedentes policíacos. Hay muchas otras certificaciones que se van pidiendo. Pero ¿no sería responsabilidad del empleador en este caso verificar si realmente esa persona que voy a contratar no tiene antecedentes penales más que mía, probar que no los tengo? Yo creo que sí, y de hecho con el registro de agresores sexuales sí se puede hacer así. La institución puede hacer, de hecho en bloque, o sea, meterle el nombre, por lo que entiendo de lo que van a hacer el sistema que va a existir, en bloque puede meter el nombre de sus empleados y ahí le va a salir si alguno tiene algún problema de este tipo. El Ministerio de Educación de hecho envió la nómina completa para verificación. Hoy sale una nota de que parece que salieron 33 maestros registrados en este registro. Como ¿verdad? Culpables. Como culpables. Ya porque solamente al final ¿verdad? es condenados, lo que la lista... Exacto. Pero vamos a los penales y a los policíacos, que es una demanda impresionante. Estos días las colas son enormes. Los que trabajamos por esa área nos percatamos de la cantidad de personas que llegan a sacar sus papeles, como nos referimos. Yo creo que sí debería ya haber una forma de que sea el que va a contratar el que revise esto en un sistema que sea muy sencillo. Incluso pues se podría pagar por este servicio. Si una empresa que tiene un servicio de recursos humanos, pues ese servicio de recursos humanos puede pagar para poder revisar que la persona no tenga antecedentes penales de policíacos y ya. Pero no así debería como ser una revisan cuestión en Twitter ahora, así claro. como revisan en Facebook, así como revisan Instagram. No debería ser algo tan así complicado. como revisan las redes sociales, los empleadores. Pero regresamos entonces también a la seguridad de los sistemas, Raúl, porque aquí estamos viendo un problema de seguridad de sistemas. Sí, lo que ves es que no hay una automatización porque, digamos, no debería estar vinculados los penales y los policíacos. Es decir, son dos cuestiones que están amarradas las unas con las otras, con lo cual sería innecesario hacer dos procedimientos. Es decir, también hay que ver el lado de que se incurre en un gasto para alguien que quizás no tiene los medios suficientes para sufragar este tipo de gastos. Entonces la pregunta aquí es, digamos, ¿qué ganas o no ganas teniendo los antecedentes penales y poder recurrir a este tipo de acciones en las cuales se conoce abiertamente que hay un nivel de corrupción dentro de la propia institucionalidad que te permite generar datos que no son certeros? Entonces al final estás contratando una persona y no estás evitando el problema que justamente querés subsanar con este tipo de identificación de esa papelería, ¿no? Y la otra es que tampoco por lo que vimos ahí, tampoco como organización o como empresa que contrata, este papel te asegura que sea real, porque según el tramitador, los hacen tan buenos que la gente no se da cuenta. De hecho, él dice, o sea, en la Municipalidad de Guatemala incluso llegamos y llevábamos los papeles, y hasta que llegó una persona que había trabajado en el registro como registrador, entonces fue que él se empezó a dar cuenta de que le llevaban papeles falsos. O sea que esto quiere decir que el sistema simplemente no está funcionando, porque un papel puede ser falso y la gente no lo reconoce, o sea, lo falsifican también que no lo reconoce. Por eso sería mejor que la empresa pudiera, a través de un sistema en línea, que por supuesto tiene un costo implementarlo y lo que sea, pero es mucho más seguro, a través de un sistema en línea pudiera ingresar ahí y ver que esta persona pues esté limpia. Si lo hacen con las tarjetas de crédito, cuando uno va a sacar un crédito, le revisan en un sistema ahí cómo está su crédito, cuántos créditos tiene, que si tiene casa, si tiene carros y lo que sea, y lo hacen en cuestión de 5 minutos, o sea, no es algo que tome mucho tiempo. Entonces, si queremos seguridad y queremos que esto sea algo que se siga haciendo, deberíamos de facilitarlo también para evitar este tipo de corrupción y este tipo de problemas, ¿verdad? Porque también creo que no es bueno que exista ese tipo de oferta. Ahora, lo que sí, y algo con lo que estoy completamente de acuerdo con Raúl, es el tema de la cultura de corrupción. Porque esto lo que estamos viendo es la pequeña corrupción. Es esa corrupción del ciudadano común
que busca cualquier forma para saltarse las trabas. Por ejemplo, no sé si han ido a sacar su pasaporte en estos días, pero yo acabo de escuchar la historia de una señora que ella se levantó a las 3 de la mañana, llegó a las 3:30 al lugar, se puso, era la número 6 en la fila, o sea, habían solo 5 personas adelante de ella, y para la hora que abrieron el lugar, creo que lo abren a las 8 de la mañana, ya habían más de 100 personas enfrente de ella. Todas esas personas se habían colado porque estos 5 que estaban enfrente de ella eran personas que cobraban 100 quetzales para dar cola. Entonces ella terminó de número 150 o algo así en la fila. Sí, lo que que sales al número 100. Por supuesto. O al número 149. No importa, porque además yo soy 5 personas y esas 5 personas cobran 100 quetzales a todos los que se puedan dejar meter enfrente. Entonces, O sea que también estamos viendo, entonces, lo que has dicho, Raúl, es una cultura de corrupción. Más allá de si los papeles son falsos y verdaderos, si son Mickey Mouse, como decían ahí, o no son Mickey Mouse, esto está enraizado entonces entre nosotros. Yo creo que hay un nivel de permisibilidad muy alto y la gran pregunta, y aquí debemos de ser honestos, si tú y yo tenemos la oportunidad, vamos a ir a hacer la cola en realidad. O sea, el tema es por qué nos vemos en la necesidad de ir a perder ese tiempo y no automatizamos procesos y justamente fortalecemos una institucionalidad que permita no generar este tipo de trámite. Pero ahí viene una así. pregunta todavía mucho más atrás, es ¿por qué necesitamos eso? Así es, o sea, ¿Por la qué pregunta necesitas es... antecedentes penales y policíacos? Que en todo caso, otra vez, sería responsabilidad de quien contrata. Estar seguro que quien no tiene un ladrón o un asesino que limpió sus papeles por 350 quetzales, que son Mickey Mouse, metido en la empresa. Esa sería la responsabilidad primera. Pero primero, ¿por qué necesitamos esto? Y si a eso le sumas que a los 6 meses se te limpian. ¿Qué es lo que tienes? Una persona que en 6 meses no ha sido acusada de ningún delito y no ha sido procesada, pero ¿y si 3 años antes No tiene tiene otro sentido. tipo de delitos mucho más graves? O No sea, tiene sentido. lo que te quiero decir es que no te demuestre en realidad el tener o no los antecedentes que tengas justamente a la persona idónea en términos de valores éticos y morales, si lo quieres ver así, para ser contratada. O sea, al final estamos construyendo una industria de papelería que quizás es innecesaria y no nos está demostrando lo que realmente estamos buscando. Y en ¿no? términos de medición de economía, eso siempre nos pega duro, porque el número de toques a la burocracia que tiene, por ejemplo, abrir una empresa, que tiene conseguir un trabajo, que tiene, siempre nos pega en la calificación de país. O sea, nuestra tramitología es muy alta, es muy grande, aunque se ha bajado, todavía no lo hemos bajado lo suficiente. Por eso voy a la pregunta inicial, ¿por qué necesitamos antecedentes penales y policíacos? Y la otra, digamos, porque es cierto, esto pues podríamos no necesitarlo, pero hay cosas que sí necesitamos, como por ejemplo el DPI. O como por ejemplo o por ejemplo lo que les hablaba de los pasaportes, o sea, que son otros lugares donde la ineficiencia de estas de estas instituciones y la ineficiencia de estas oficinas de servicio al cliente generan esta corrupción, generan esta industria paralela e informal, esta corrupción, porque por ejemplo, yo no veo tramitadores, o bueno, al menos nunca me han ofrecido tramitadores para ir a traer la licencia. ¿Por qué? Porque para ir a traer la licencia me tardo 20 minutos, o media hora, no sé, 40 minutos, hay mucha gente, pero porque hay varios centros de emisión de licencias, pero porque funciona rápido, porque la dan en el momento. Pero ¿qué pasa con los pasaportes? Que se hacen colas de 700 personas ahí, solo dan 300. Por supuesto, este tipo de ineficiencia, y solo hay un lugar para sacar el pasaporte, creo que en todo el país. Entonces, ese tipo de servicio ineficiente que prestan estas instituciones del Estado es lo que provoca que haya corrupción y este tipo de economía informal ahí paralela que funciona de esa forma y que además funciona bajo la vista de las autoridades. Porque esta señora que estaba en la cola de migración me contaba que el policía de la puerta está viendo todo lo que sucede y no dice nada. Seguramente, no sé, tal vez le pasan algo. No sé. Aquí estos antecedentes son policíacos y penales. Quiere decir que la autoridad máxima está viendo ahí. Léase organismo judicial, léase Policía Nacional Civil. Lo que estamos viendo en el caso es sumamente grave. O sea, más allá de lo que nos puede causar de decir la gracia, quizá decir ¿cómo es posible que consigamos antecedentes Mickey Mouse? Pero que exista la posibilidad de conseguirlo. Exacto, lo grave es lo que te está diciendo de la administración dentro de la policía, dentro del organismo judicial. Y nos reíamos aquí entre nosotros, pero cuesta 350 quetzales. O sea, no es caro. O sea, los costos también para quien busca un empleo, que no tiene los 350 quetzales. Hablemos de eso cuando regresemos, vamos a ir a corte. El hashtag es numeral SF Papeles Falsos. De hecho, con falsedad también ha salido un segundo narcotraficante de la cárcel. Regresamos.
numeral SF, papeles falsos. Esta, la que escuchamos al inicio del segmento anterior, fue una conversación de un colega periodista que hizo esta investigación, la cual sí nos sorprende a muchos, porque creo que ha empezado una lucha contra la cultura de la corrupción, contra la cultura de la corrupción. De hecho, uno de los titulares durante el día era precisamente, se le pedía al presidente de la República abanderar también esa lucha contra la corrupción. Pero mucho de la corrupción, ya decía Luis Miguel, sale precisamente por la cantidad de pasos burocráticos que tenemos. Tal vez el primer combate salga a partir de cortar pasos, eliminar pasos que también entonces neutralicen o eliminen parte de esa corrupción. Tal vez no podemos eliminar todo, pero eliminando pasos se va desincentivando la corrupción. Y segundo, la cultura es una cuestión muy importante, porque si se mantiene, esto pasaría solo de lo que ya no tiene incentivo a lo que sí podría tener incentivo, sea aduanas, sea pasaportes, sea licencias, que ahora sí hay un cambio de licencia, sea antecedentes penales y policíacos. Tenemos cualquier nivel de posibilidades de generar una industria de corrupción. Podemos eliminar pasos de la burocracia. Totalmente. Yo creo que debería ser una de las principales ocupaciones de las personas que dirigen esas organizaciones, digamos, que funcione bien, pero además poder eliminar pasos que permitan hacer más eficiente el servicio. Porque, digamos, ¿por qué solo hay un lugar en la ciudad para sacar los antecedentes? Empezando por eso, solo hay un solo lugar para sacar los antecedentes penales en la ciudad de Guatemala. Esa es una. Y luego, por lo que hablábamos antes, ¿por qué hay que irlos a sacar? ¿Por qué no se pueden consultar a través de un servicio en internet que incluso podría ser pagado? O sea, la pregunta es, ¿por qué tengo que tener ese papel? Esa es una. Esa sería la pregunta. La primera es esa. ¿verdad? Y solo ese papel, que yo no sé cuál es el precio de ese papel. Creo que cuesta 30 quetzales. Digamos que cuesta 30 quetzales. Sube 10 veces el precio si ese papel dice que tengo algún problema. No sé, alguna acusación, alguna demanda, o tengo orden de captura, pero ahí salen los papeles Mickey Mouse, o sea, salen, como dice el tramitador, no sé por qué lo pusieron así, pero salen limpios. O sea, quiere decir que un criminal en Guatemala puede venir de otro país, y por eso es que hemos visto sirios nacidos en Jutiapa y chinos nacidos en Chiquimula, ¿verdad? Porque el nivel de corrupción es tal que permite que entonces quienes tengan el poder puedan dar esos papeles a las personas. ¿Cómo combatir esa cultura de corrupción? Que precisamente el comisionado Iván Velázquez decía que sí tenemos que estar conscientes que tenemos una cultura de corrupción. Sí, yo creo que la primera cuestión es cuál es el rol que tienen las autoridades frente a ello. Por eso es que cuando el presidente lo menciona en términos de broma o no en una entrevista, justamente desde la cabeza hasta el último empleado dentro de la burocracia tiene que tener claro que la corrupción no es el mecanismo quizás para cortar los plazos, porque uno también puede entender, digamos, que las personas digan, bueno, ¿y por qué yo tengo que hacer ese nivel de cola o tengo que estar tanto tiempo empleando en esto si hay alguien que me va a cobrar un precio quizás más accesible o algo que yo pueda hacer? El tema aquí es lo que tú dices, cómo justamente acortamos estos procesos y cómo hacemos que una burocracia funcione de una manera efectiva. La pregunta es, al final, ¿no debería de ser, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo el que pueda tener una base de datos que el empresario formal que pretende contratar a alguien la pueda consultar y dice, bueno, yo tengo a Luis Miguel que tiene el número de EPI tal y tal, lo consulto y veo, efectivamente es una persona que no ha sido condenada, que no está en un proceso y que no está vinculado a algún nivel, ¿verdad? Claro. De alguna manera, en el caso de la Contraloría lo hemos visto que el finiquito ya lo puedes hacer casi electrónicamente. El tema, por ejemplo, del boleto de ornato también lo puedes ir a comprar al banco. O sea, digamos, hay como mecanismos en los cuales se han avanzado. La pregunta es por qué en estos dos procesos que parecieran ser tan sagrados, ¿verdad? Y que ya sabemos que es de todos los años, resulta siendo tan tedioso y ahora con esos niveles de corrupción, ¿no? Y tampoco son procesos complicados, porque digamos, las personas que te atienden en el lugar donde vas a traer tus antecedentes, revisan en un sistema. Entonces solo sería una cuestión de hacer ese sistema que pudiera ser público y que además, pues, si hay necesidad de hacer un cobro y todo, se pudiera hacer y que lo pudieran revisar desde. Pero lo que estás diciendo entonces es que la corrupción está adentro. Es que
pues tenemos que asumir que cómo hacen estos tramitadores para conseguir, porque lo que dice el tramitador hay dos cosas. Sí. Hay los papeles Mickey Mouse, Mickey Mouse, que esos son falsos y él lo dice claramente. pero el papel original. Claro, el papel original sí, o sea que él consigue el papel y le imprime algo falso encima, ¿verdad? Entonces Sí. ahí hay una doble. Y luego él consigue también papeles originales, o sea, si la persona no tiene antecedentes, le consigue el papel original. Eso quiere decir que él tiene un contacto adentro o alguien está haciendo la cola o no sé cuál será el procedimiento, pero que consigue el papel inmediatamente. No, pero es ¿verdad? que ellos llegan y vos estás en la cola y llegan y se pasan directamente con el que está Sí. en la Hablan en con la el caja policía. y le dicen, mira, aquí está. Y se lo pasa y te lo pasa delante de ti. Y uno dice, pero si yo estaba antes en la cola, ¿y qué te toca decir a ti? Es decir, yo no puedo decirle, mira, se está colando. Pero entonces ahí lo que ves es que hay una complicidad. Ahora, hay muchas preguntas aquí, muchas gracias, están enviando también fotografías, gracias a Raúl Barrera GT, que está enviando fotografías de la falsificación de documentos. Este es un delito, correcto, es un delito, el 321-322 del código, falsedad material y falsedad ideológica. Creo que tiene de 1 a 3 años, y como es de 1 a 3 años es conmutable, pero a un empleador, ¿para qué le sirve esto? Yo sigo insistiendo en esa pregunta, porque si podemos responder eso, que es fundamental para un empleador que yo, que estoy solicitando trabajo, llegue con los antecedentes penales y policíacos donde dice que no tengo, ¿verdad? Porque eso es lo que dice el papel. Entonces, y con eso me van a dar el trabajo. Yo creo que mucha gente se arriesgaría, pero aquí es un requisito más para empleadores. Sí. Entonces, bueno, la razón básica. Imagínate el empresario que acaba de ver el reportaje, por ejemplo. Sí, que se dio cuenta que le pueden llegar con un papel falso. ¿Para qué lo va a seguir pidiendo? Duda, ¿no? Porque esa es la cosa, o sea, las empresas están viendo el reportaje que se pasa al principio de este programa y dicen, nos pueden traer un papel falso, entonces ¿para qué lo voy a pedir? O la otra pregunta, el sector público que te está pidiendo eso, otra vez volvemos a lo mismo. Si estamos hablando del propio sector público, ¿por qué el mismo sector público te pide eso? Es decir, ¿por qué las oficinas de recursos humanos no pueden consultar y dicen, bueno, yo no puedo contratar a tal tipo porque tiene una condena? Que al final son los que administran y tienen la dueñez, en este caso, de la base de datos. Así es. O sea, el mismo Estado tendría, dice, los antecedentes penales, dice un tuit, no significan o demuestran la actitud laboral o profesional de la persona. Principiamos por eso. Así es. Que no tener antecedentes ni policíacos ni penales no demuestra que va a ser un excelente trabajador. Ni tampoco te demuestra que va a ser un va a ser un malo tampoco. Y tampoco te demuestra que va a ser ético tampoco. O sea, sí, son dos cosas que tampoco va a ser poco ético. Y la otra es que uno puede pensar, a lo mejor una persona pues tuvo algún problema, pasó, se rehabilitó y ahora es un buen trabajador. O sea, eso. Pero eso ya socialmente murió. Sí, digamos que yo creo que con el poco trabajo que hay en el país, una persona llega con una mancha en su récord de ese tipo, no entra a ningún lado. Inmediatamente ya no va a conseguir trabajo. Ahora la pregunta es, ¿no te podrían hacer la mancha al revés? Es decir, que una persona no tiene y ahora que sí tiene como tiene la capacidad de borrártelo, también tendrían la capacidad de construírtelo. Por supuesto. Sí. De hecho, entonces, quien trabaja conmigo, los dos que trabajamos en la mañana en radio, a mi compañero, y es un caso que hemos contado, sí lo hicieron. 67 delitos. De hecho, empezó a cometer el primer delito cuando tenía 4 años de edad. Secuestro. Era un secuestrador a los 4 años de edad. O sea, sí, se puede al revés, que alguien te ponga delitos. O sea, pero otra vez vamos a la inseguridad del sistema, y esa era mi pregunta, la inseguridad del sistema. Esa poca certeza. O sea, lo que te dices es que la ¿por qué le sirve a los empleadores si es una no hay certeza en los papeles, pero al mismo tiempo, ¿por qué es necesario para dar un empleo? Esa es mi pregunta que le sigo dando preguntando a toda la gente de recursos humanos, a los empleadores, a los dueños de empresas, a los dueños de fábricas, a todo el mundo, gerentes. Yo digamos, sí puedo entender la necesidad de pensar un poco de dónde viene esta persona a la que quiero contratar, ¿verdad? Y de pensar, bueno, si tengo, porque en un país como Guatemala, donde hay poco empleo, sucede así, tengo 10 opciones de personas que puedo contratar, ¿por qué me voy a decidir por esta que tiene antecedentes, ¿verdad? Entonces, más bien, eso me ayuda a descartar un poco a esas personas, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido puede ser útil. Ahora, el asunto es que lo que está demostrando esto, y lo hablábamos, es que este papel puede ser falsificado. Entonces,
no sirve. Lo que debería exigir el empleador más bien es tener una forma más certera de acceder a esa información. O sea, pero la información sirve, digamos, un no poco el lo que papel. dice Estuardo es la obligación de quién es. ¿La obligación es del que está, Totalmente de acuerdo. está aplicando al empleo, o es la obligación del empleador saber que la persona que está contratando tiene o no tiene problemas, ¿no? Quiero agradecerle a varios tuiteros y de la audiencia que nos están enviando los links para poder chequear esto de los, ¿verdad? En www.oj.gov.gt/UNAP. Dice chequear penales y policíacos, el link es antecedentes pnc.gov.gt. Se puede chequear ahí. Se puede chequear. Y entonces, ¿para qué es necesario el papel? Exactamente. Otra Entonces, aquí también la otra necesidad sería entonces también un sistema de información. La información a todos los que de alguna manera, decías Raúl, que esto ya está en nuestra mente y que si no tengo antecedentes penales y policíacos, no puedo funcionar desde el principio de año, me paralizo. Eso es falso. Así es. Pero hay que ir y sacarlos, de hacer esas colas. De hecho, ¿para qué? hay gente que lo hace de oficio, digamos, todos los años está buscando un empleo, a lo mejor no consigue, lastimosamente, y lo que hace es que, como le piden que tenga vigencia de 6 meses por lo menos, entonces va en enero a sacar. Por eso hay tanta gente en estas fechas sacando sus antecedentes, porque saben que van a ir a hacer 5 o 10 entrevistas y en todas le van a pedir una constancia de antecedentes. La pregunta ¿verdad? es si al final nos sirve como un negocio justamente para las instituciones en términos de ingresos propios, ¿no? Es También. decir, cuánto les puede significar en estos términos, digamos, a la policía emitir este que tipo son, de... que son ingresos privativos, ¿verdad? Exacto. Ellos, esto queda directamente en la policía y ellos pueden determinar en qué se usarlo, usa o para qué, ¿verdad? o para qué se usa. Pero lo cierto es que el punto bien tomado, si se puede falsificar esto, ¿qué no se puede falsificar en Guatemala? Así es. Si Mickey Mouse puede, y perdón, pero así le llaman ellos, los papeles Mickey Mouse, puede llegar una persona que busca empleo con estos papeles a su empresa, a su institución, a una institución de gobierno, puede ser engañada con estos papeles. Imagínense cuántas cosas no, y todo tiene que ver con una cultura de corrupción. Precisamente el siguiente caso que vamos a ver también está en ese jala y estira de corrupción. Cuando regresemos, otro que uy. El narcotraficante Alejandro Orozco Vargas, alias El Chochi, escapó de prisión el 5 de diciembre pasado. Logró escapar e irse tranquilamente a través de documentación con datos falsos. En virtud de una orden con todas las características de originales del organismo judicial de fecha 5 de diciembre del año 2017. Aparentemente esta orden era legítima. Se pidió información al juzgado para que confirmaran la misma y a través de un oficio ellos nos confirman la orden de libertad. Pero el plan de pasar desapercibido fue estropeado debido a una orden de traslado que llega al sistema penitenciario, en donde consta que Orozco Vargas debía salir entre el 2044 y 2048. De León indicó que se interpuso la denuncia ante el Ministerio Público. Nos preocupa mucho que esto esté ocurriendo con sellos y firmas aparentemente originales del organismo judicial. Este es el segundo caso de un narcotraficante que escapa. El primero fue Ramón Yáñez, de quien ya existe orden internacional. Como le indico, la investigación se encuentra en desarrollo. Ya se han adelantado las pericias correspondientes a la espera de dictámenes y de esa manera podríamos establecer si en realidad hubo o fueron falsificadas órdenes vertidas supuestamente por órganos jurisdiccionales. Entonces nosotros estamos realizando investigación, como le indico, en relación a personas que han salido en libertad en el sistema penitenciario. Para mañana se solicitó una reunión de emergencia con Cámara Penal para buscar garantizar el proceso de órdenes de libertad, que al día en el sistema penitenciario se reciben cerca de 200, indicó de León. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Emilio Artiga.
Seguimos con el hashtag numeral SF papeles falsos, pero este es otro caso que también implica papeles falsos. La salida de este narcotraficante es el segundo que falsificando, como lo dice los del MP, falsificando firmas y sellos, logra evadir la cárcel y logra evadir el sistema y huye. Raúl. Realmente cuando uno ve este tipo de cosas es preocupante. Uno, en principio, el tema de fuga de información, ¿verdad? Aquí lo que uno ve es que no hay controles. Evidentemente esto también nos dice a nosotros qué son esos famosos poderes paralelos dentro de la institucionalidad pública, esos famosos poderes ocultos que pueden controlar la institucionalidad, infiltrarla y sobre todo tenerla a su gusto y antojo. Aquí lo que empezamos a ver también es cómo en realidad el que está preso es porque realmente no tiene recursos, porque pareciera ser que el que tiene recursos tiene la capacidad de salir. Hay forma de salir. Entonces, lo que te dice a ti es que al final vas a tener dos tipos de prisioneros, es decir, los que tienen los medios y que pueden acceder y pueden salir y que incluso tienen cárceles VIP de alguna manera que les permite generar estas redes que vienen desde abogados hasta dentro de la propia institucionalidad pública, hasta los que de alguna manera tienen que seguir un proceso que se eterniza, que no tienen los medios y que sobre todo no tienen una justicia pronta y cumplida, ¿no? Si miramos los dos casos, el de Llanes y este del 5 de diciembre, las características son muy similares. Falsificación, ojo que ellos estaban condenados, por ejemplo, el del 5 de diciembre está condenado hasta el año 2044, imaginémonos. Le faltaban todavía 26 años de cárcel. Y así, y esos son los que conocemos en este momento. Estoy seguro que habrán casos que no conocemos. Pero eso quiere decir que esta cultura de corrupción entonces la tenemos más enraizada que simple y sencillamente un tramitador que hace papelitos Mickey Mouse y los vende a 350 quetzales. Sí, a mí me surge primero una pregunta. ¿Habrá algún papel que no se pueda falsificar en el país para lograr algún trámite de esta forma? Primero. Lo que estamos viendo es que no. Y la otra es que, como bien decías, Estuardo, es que esto no es que alguien con una fotocopiadora y una máquina de escribir. O sea, estas son redes complicadas que están insertadas en las instituciones y que facilitan este tipo de papeles falsificados, ¿verdad? Y que facilitan firmas y que facilitan sellos y que falsifican lo que no consiguen. Ahora, lo cierto es que, como bien decía Raúl, esto seguramente no es barato, ¿verdad? Un papel para salir de la cárcel de esa forma no es barato, ¿verdad? Y claro, lo puede pagar un no preso son 350 quetzales no son 350 de Mickey Mouse, ¿verdad? De que decía el tramitador, ¿verdad? Entonces, si cualquier papel se puede conseguir así, ¿qué certeza jurídica tenemos primero y qué certeza tenemos sobre la propiedad, por ejemplo? O sea, si yo tengo una casa, puede llegar alguien con un título falso a quitármela. Si yo tengo un carro, me lo pueden quitar, que de hecho lo hacen. Se han perseguido bandas completas que roban terrenos legalmente entre comillas, en el registro de la propiedad. O sea, hemos tenido esos casos. Ese caso no es extraño para nosotros. Somos un país con con ninguna certeza jurídica y en donde cualquier cosa puede pasar y los presos entran y salen de la cárcel y las personas andan con papeles falsos por todos lados. El efecto fotocopia, copycat se le dice en inglés, el efecto de otros presos que también vean una oportunidad, sobre todo narcotraficantes, en poder salir. ¿Qué tendrían que hacer las autoridades inmediatamente? Aquí lo que uno empieza a ver es que efectivamente hay una falta de control, ¿verdad? O sea, teóricamente cualquiera lo puede hacer. A mí lo que incluso no me preocupa tanto es la libertad, sino me preocupa que esto pueden seguir operando desde el lugar donde estén prisioneros o no prisioneros, pueden seguir operando y haciendo a su gusto y antojo. Ahí es donde uno empieza a ver que realmente las cárceles no son recursos de rehabilitación del reo. Entonces lo que empiezas a ver es, uno, cuál es justamente tu política de prevención, es decir, cómo haces tú para que estos delitos no sean reiterativos, uno, y los puedas prevenir. En realidad lo que empiezas a ver es que estamos a merced del crimen organizado, y el crimen organizado es que el que dicta las pautas en función de: esta es mi oferta para que puedas salir preso, esta es mi oferta para que puedas tener tu papelería en orden, esta es mi oferta. Entonces empezás a ver que lo que hay es una porosidad, lo que hay son niveles de corrupción insultantes, digamos, al guatemalteco que paga sus impuestos. Es decir, ¿por qué ese derecho a la identidad que yo debo de tener para poder sacar mi papelería en toda regla tiene que ser sujeto de corrupción?
¿Por qué el hecho de que yo esté prisionero me permite a mí tener las mismas libertades que cualquier persona que no las tiene, que las tiene? Entonces tú dices, en realidad, ¿qué es la prisión? Y preguntabas en el segmento anterior el inverso. Alguien a quien se le podría hasta generar una falsa orden de captura y capturarlo. Ese caso ya lo hemos visto en Guatemala. Así es. Hay casos sonados en los que era falso todo lo que se creó. Quiere decir que entonces el sistema no solamente es poroso, sino que está altamente infiltrado. Y lo peor es que sea movilizado con esa facilidad, porque tú dices, ¿cómo es posible que a gente que se le han montado ese tipo de casos se haya movido con esa celeridad, por ejemplo? ¿Y cómo es que la institucionalidad pública se pueda prestar a eso? Y justamente lo mencionaban ahí, bueno, es que se estamos haciendo por un lado, estamos haciendo por el otro, pero realmente hay una articulación entre las instituciones que les permita generar que esas condiciones no vuelvan a pasar. Y yo voy a otra, y es que algo mucho más básico, creo. ¿Por qué seguimos usando papel cuando ahora hay tecnologías que nos podrían ayudar a evitar ese tipo de cosas? Porque, por ejemplo, lo que estamos viendo es que un papel cualquiera lo falsifica, sí, pero un sistema, digamos, integrado, que se pueda consultar de varios espacios, por ejemplo, que los jueces puedan consultar, que las personas del sistema penitenciario puedan consultar, que no sé si tendrán computadoras en los sistemas penitenciarios que funcionen, ¿verdad? Porque eso es otra cosa, ¿verdad? O que puedan usarlas. Por supuesto. O que tengan y puedan utilizarlas de manera eficiente. Eso es tan básico, mientras sigamos estos papeles arrugados, porque ahí vemos estos papeles arrugados, todos despintados, y eso es lo que nos da la certeza que la persona está en la cárcel. Mientras sigamos dependiendo de estas cosas, vamos a seguir viendo este tipo de cosas. Entonces, lo que hay que hacer es un salto a utilizar la tecnología que ya existe y que ciertamente tiene un costo, pero son inversiones importantes si queremos cierta certeza jurídica. Y la pregunta es intencional. O sea, realmente pareciera que no podemos invertir, pero tenemos la intención de hacerlo. De hecho, hubo una gran crítica de muchos sectores y en otros, en el análisis, pero estas fueron palabras del mismo comisionado de la CICIG, que él mira y parece que como que el sistema fue creado precisamente para que funcione de esa manera. Esas son palabras que dijo en Antigua. Y uno va viendo esto y decís la cultura de corrupción, pero esa como que sus bases es una cultura de papel, de sellos y firmas, pero también una tramitología muy grande que obliga a las personas a pasar por muchos pasos, de tal forma que se desespera. Eso ya lo trató Hernando de Soto en un libro que se llama El Otro Sendero, que es un libro magnífico, ¿verdad? Que cuánto cuesta abrir una empresa en Lima, porque esto hasta para abrir empresas es igual. ¿Y cuánto tiempo y dinero cuesta abrir una empresa en Miami? Hizo las dos comparaciones sin pagar ni un centavo, sin pagar ni una mordida, ninguna coima, sino siguiendo todos los procesos. Aquí le tomó medio día en Miami y al otro tocó 9 meses y 30 metros de papeles. Allá eran 2 hojitas. Esas comparaciones tienen como base una cultura de papel, de sellos y firmas, pero también tienen como base una permisividad enorme, que era tu primer punto al inicio. Y regresamos otra vez, si tenemos conciencia de esa permisividad, ya es segundo narco que se va. Imagínate que la economía informal se redujera y tuviéramos índices, digamos, mucho más altos formales. Imagínate el nivel de colas que tendríamos. Si realmente tuviéramos ese nivel de empresas formales que te están solicitando eso y con las colas que tienes hoy, pero es que incluso con el tema de los colegios sucede, o sea, no puede ser que tengamos que hacer ese nivel de colas para tener ciertos procesos que pueden ser fácilmente accesibles a través de sistemas de información amigables, y ¿no? que muchos son falsos, porque una persona ponía ahí en Twitter la tarjeta de pulmones, uno va, la paga y se la dan, ni siquiera le hacen un examen. Entonces, es un trámite que piden en algunos lugares y que ni siquiera es real, porque no le están haciendo un examen de pulmones a la persona para saber si está sana. Simplemente es como una certificación de algún tipo sacada de la manga. Entonces, ahí es un paso extra, o sea, es un trámite que no tiene sentido. Y en la misma área de salud, el ministro hizo la denuncia de la falsificación que tienen varias farmacias que han abierto con papeles falsos también, ¿verdad? Con permisos. Esa fue una denuncia del ministro, del mismo ministro, que obviamente tiene que hacer la denuncia para presentarla ante el Ministerio Público. ¿Qué seguridad tenemos nosotros por ejemplo, de restaurantes o de lugares que tienen permisos para operar, si todo es falsificable aquí, ¿verdad? Entonces,
Lo que tenemos es que vivimos en una cultura no solo de corrupción, sino de inseguridad, donde las instituciones no nos generan ningún tipo de certeza para poder vivir en una sociedad más o menos tranquila y que funcione de cierta forma. Pero también pero es que tampoco tus incentivos te funcionan. O sea, ¿qué realmente te incentiva a ti a no hacerlo? Claro. O sea, realmente cuando tú ves... ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos denunciar a los tramitadores por estar haciendo un acto de ilegalidad? ¿Cuánto nos tardaríamos nosotros en llevar todo el proceso de una denuncia penal por una cuestión así como para realmente hacerla? O sea, realmente el ciudadano tiene un incentivo de decir, no, apostémosle a la cultura de legalidad, yo te miro haciendo algo malo y no lo voy a permitir. El incentivo es el inverso, entonces. Así es. Es 350 Mickey Mouse, démosle. Y que sea rápido. Y que sea rápido. Hora y media mucho. Claro. Media hora. Y que la gente se atreva, porque esta señora que estaba en la cola de los pasaportes me decía, yo vi al montón de gente metiéndose, pero no me animé a decirles nada, porque vi que las personas más bien con una actitud intimidante. Entonces, es eso, ¿verdad? No solo que nos tomaría mucho hacerlo, sino que además estamos totalmente desprotegidos ante lo que estas redes, porque no son cosas sencillas, son redes complejas. Así es. Que operan Hablar dentro de redes. instituciones. ¿Cuál es el mensaje entonces para el OJ, para el sistema penitenciario? ¿Cuál es el mensaje entonces para el sistema del Ministerio de Salud? ¿Cuál es el mensaje para el MP? Porque si son redes, primero, están organizadas y esa sí es función de la CICIG. Sí. Y operan con la permisibilidad de la propia institución, que es lo peor de todo, porque uno diría, realmente yo no sé dónde están, pero el ministro puede ir, ahí está, tramitador, ahí está. Sí. Hay un tuit muy interesante, un tuitero dice que en idioma, por ejemplo, él toma el inglés como ejemplo, ni existe la palabra tramitador. O sea, no existe porque no está en el en la base cultural de la no sé, y qué sería, alguien que haga trámites legales sería un legalizo o algo así, ¿verdad? Pero no existe, es impensable en otras culturas. Porque una sociedad con instituciones avanzadas que tienen además una mística de servicio al cliente, que en este caso es el ciudadano, pues tienen ventanillas que funcionan. Regresemos la gente puede ir a hacer con el sus mensaje trámites. precisamente para esas instituciones. Aquí vemos dos claramente. Miramos, OJ en términos de los papeles Mickey Mouse, OJ y PNC, pero también el mensaje es igual para todas las instituciones. Vamos a corte, regresamos. El hashtag es numeral SF, papeles falsos. Dos casos. El primer caso, nuestros colegas que fueron a intentar, a atestar el sistema e intentar papeles falsos. ¿Verdad? Los papeles Mickey Mouse, como decía el tramitador, los cuales se pueden conseguir por 350 quetzales en hora y media. Segundo caso, segundo narcotraficante que huye también con falsificación de papeles. ¿Verdad? Entonces ya tenemos dos casos. Posiblemente alguien vería y dijera, es lo de los papeles de los tramitadores, los papeles de los antecedentes policíacos y penales, tal vez esa cosa no tiene importancia. Por supuesto que tiene mucha importancia. Esa es la base de una cultura que al final llega a la cárcel y permite que entonces salga un narcotraficante también con papeles falsos. Pero el segundo, diría, ese caso sí es grande. En realidad, los casos pequeños que construyen una cultura en casos grandes son los más importantes, pero eso quiere decir que desde el más pequeño, ahí en la sexta de la zona 9, es parte de un sistema que no solamente es poroso, que está infiltrado y que tiene que ser depurado. Totalmente. ¿Quién empieza? Es que, bueno, primero con lo que decías, yo los casos no los veo diferentes. O sea, estamos hablando de, el delito es el mismo, falsificación de, bueno, con la excepción de que el otro se salió de la cárcel con este papel. Pero, condenado. Sí, pero el tema aquí es falsificación de un documento legal, ¿verdad? Eso es el mismo delito, el mismo problema en las dos instituciones que tiene diferentes efectos, pero el mismo. Ahora, con lo otro que decís, yo creo que las instituciones tendrían que hacer dos cosas. Primero, dejar de estarse haciendo los locos con la corrupción que está pasando debajo de sus narices. Porque en todas las instituciones esto pasa de día, esto pasa enfrente de las autoridades,
enfrente incluso de guardias o de gente que está ahí. O sea, hay gente que lo mira, es muy fácil verlo. Tanto así que los compañeros periodistas van y hacen una grabación, ¿verdad? Muy sencillo, un buen trabajo periodístico, pero bastante sencillo de hacer, ¿verdad? Porque está ahí a la vista de todos. Y luego la segunda es invertir en procesos de automatización. O sea, ya la tecnología está ahorita, nos ha llevado a tener, incluso podemos tener aquí, ¿verdad? Toda la documentación del mundo, ¿verdad? Y tener acceso a sistemas donde podemos corroborar y no tener que estar dependiendo de papeles doblados, papel chuco, como decía aquel, ¿verdad? De papeles doblados, firmados mal sellados o falsificados, ¿verdad? Podemos ya depender de otras cosas para tener mayor certeza de ciertas cosas. Claro, esto requiere una inversión, requiere una preparación, pero se puede hacer si hay voluntad, porque si se han logrado automatizar procesos y facilitar procesos en otras cosas, como por ejemplo, un caso exitoso, la emisión de licencias de conducir, ¿verdad? ¿Por qué no se puede hacer con otras cosas? Sería con TPI, sería con todas las policías. ¿Quién inicia aquí, Raúl? Esa depuración, el hecho de empezar a siquiera barnizar la porosidad o quitar lo que es poroso para poner algo que es concreto, impasable, limpio, seguro, pero también imagínate que es un narco el que se fue, se reorganiza y todo. Ojo que la patrona se fue 2 veces. Así es. La patrona se fue 2 veces. ¿Por qué? ¿Quién empieza en esa depuración? Yo creo que la primera cosa que uno tiene que analizar aquí, Estuardo, es realmente no aplaudimos la corrupción. Es decir, cuando alguien se pasa de listo, alguien lo señala y le dice eso está bien o está mal. Realmente es señalado por la propia sociedad aquel que está involucrado en casos de corrupción y se sabe que está en casos de corrupción. Es decir, si hoy te invita a una fiesta un corrupto, tú le dices no voy porque tu dinero no es bien habido. Porque es la primera cuestión aquí, cómo nos estamos relacionando y cómo construimos esas relaciones. La segunda cosa es, realmente si limpiáramos las instituciones y lleváramos a nuevas personas, realmente estamos diciendo que va a funcionar igual o no. Aquí y ahí es donde hay que diferenciar que las instituciones no son personas, las instituciones son procesos, son normas. Y entonces ahí es donde tú ves que el tema es que si la ley está creada, debe de haber una institución que la cumpla y sobre todo el incentivo del ciudadano de saber que es mejor cumplir la ley que no cumplirla. Es decir, como tú lo mencionabas, ¿cómo podemos ser viables económicamente frente a estos procesos? Pero realmente nosotros sabemos que lo mejor que nos puede pasar es no realizarlo, y ahí es donde tú ves que el costo de la corrupción pareciera ser más favorable. Es decir, la gente todavía dice, creo que es mejor irme con un tramitador que no hacerlo. Entonces la pregunta aquí es, ¿realmente es un problema de normas? ¿Es un problema de personas? ¿Es un problema de instituciones? Yo creo que es el conjunto de todo en función de cómo profesionalizamos los procesos y generamos. De hecho, en un ejemplo que parecerá banal, pero lo hablábamos en el corte, no vamos a decir de quién, solo un concierto X, reciente. Estabas contando que hasta había tramitadores para llevarte adelante de la cola. Así es, 20 quetzales por llevarme hasta adelante. ¿Y cuántos eran ustedes? 5. O sea que 100 quetzales. Solo por llevarte de cuadra y media al inicio de la cola para que entraras sin ningún problema al concierto. Así es. Habiendo pagado tu boleto, habiendo... Exactamente. Tramitador para entrar primero al concierto. Así es. Y fíjate, permitido. Entonces la pregunta es, ¿por qué está ahí y cómo logran hacerlo? Y algo interesante en tu ejemplo del concierto es que ahí no hay intervención de institución pública o de organización pública. O sea, correcto. Ahí es totalmente un concierto privado con ciudadanos comunes y corrientes y un tramitador. Que voluntariamente compraste tu boleto. Y un tramitador, exacto. Entonces, lo que estamos viendo es que esto está enraizado en el ciudadano común. Y por supuesto se traduce a las instituciones, se traduce a todo lo que hacemos, ¿verdad? Al final de cuentas es un problema y lo que hay que preguntarse es ¿qué va a pasar primero? ¿Que las instituciones cambien a la fuerza, como está pasando un poco ahorita con este proceso de lucha anticorrupción y otras cosas, y eso cambie la cultura de cierta forma? ¿O vamos a tener que interiorizar primero nosotros este proceso anticorrupción y eso va a permear en las instituciones?
Creo que es una Por eso es que no podemos complicada. decir que hay un caso pequeño y un caso grande de corrupción. Sí, Corrupción porque es sea el caso corrupción. Mickey Mouse de 300 de antecedentes penales y policíacos, que parecerá hasta banal, y creo que más banal es todavía el del concierto, pero sea el concierto, sean los antecedentes penales y policíacos Mickey Mouse, sea la falsificación de papeles por 2 narcotraficantes ya para huir de la cárcel, lo cual hicieron, es lo mismo. Es lo mismo. Así es, Es- porque es que al lo final mismo. el sistema te lo permite y es permeable sobre esa base. Y en función de eso, vuelvo a decir, nadie dice en el concierto, esto está mal, esto no lo tenés que hacer, sino simplemente yo quiero entrar antes que vos y voy a entrar antes que vos porque no quiero pasar por la cola. Lo mismo los antecedentes y luego en una cuestión más macro vas a empezar a ver, yo puedo comprar las autoridades Pero es que ya tienen van, precio. es que esa ya es van otra. 2 narcotraficantes. Ahí cuando uno ya lo ve a ese nivel, uno dice, este problemita no es de un Es pinche una regla. tramitador. No. Ya se volvió una norma, ya se volvió una institución, la mordida, el tramitador, la coima, se volvió una institución, no solamente que vamos a nivel horizontal, sino que entonces ahora ya se vuelve casi que vertical en todos los niveles de la vida. Y algo importante. El concierto de lo- es importante de lo- porque decías, es una cosa privada, yo compro mi Claro. boleto, voy voluntariamente, nadie me está obligando. No, si entro primero o entro después, no va a pasar nada, pero yo quiero entrar primero. Entonces le pago a alguien que estuvo ahí, como los 150 que pusieron antes de la señora que llegó número 5 Sí. y resultó siendo número 150 para poder entrar primero. Está aquí entonces. Y todo esto sucede, como bien lo dice Raúl, y creo que ya lo has dicho un par de veces, pero es bueno repetirlo. Todo esto sucede ante la mirada del ciudadano honrado, del ciudadano que se queda callado. Porque al final el ciudadano que no paga la coima, que no participa de la corrupción, tampoco la señala. El silencio no nos dice hace, nada. nos hace cómplices. Yo creo que sí, totalmente. Es Pero- que ante no condenarlo, tanto vamos a permitir esos 20 quetzales para meterse al concierto, la gente que no dice nada y que no guarda su lugar en la fila y dice, no voy a permitir que esto se pase, a cuando pues viene una persona en el poder y se roba millones, ¿verdad? Y que la gente alrededor no lo rechaza por estos Pero robos pensemos millonarios. con los proveedores del Estado, por ejemplo. Están acostumbrados y dicen, no, es que el 15 al 20% es la mordida. Y entonces eso inflamos el precio. Y luego que con los casos de corrupción del 2015 uno empezó a ver que al final eran 60% de inflado. Pero Sí, ¿ves? la gran pregunta es, ¿por qué dentro de los mismos proveedores se convierte en esa cuestión o ese silencio de complicidad de decir, mucha hay que dejarlos avanzar o no? Y decir, no hombre, es que hay que cortar este tipo de relación y decir, yo no quiero que te favorezcan a vos ni a mí con una coima de 20%, sino decir, podemos reducir precios y no tenemos que caer en este juego y lo podemos denunciar. Pero el problema es que se generó de la corrupción el mecanismo institucionalizado entre el Estado y el proveedor, al punto de llegar a construir mafias alrededor de eso. Entonces, ¿qué mafia controla más? La que tiene más poder dentro de las propias Sí, y instituciones. hoy precisamente en las acciones y los titulares, para mañana el caso Chicamán, ¿verdad? El caso Chicamán que regresa otra vez, ese es el caso de municipalidades. Ese es un caso, primo, y es un ejemplo de muchas otras municipalidades, precisamente de contrataciones con mucho nivel de corrupción en este caso. Pero ahí vemos también constructores, el caso construcción y corrupción es uno clásico que tenían que pagar para entonces les pagaran a ellos una deuda que tenían. Estamos viendo desde Mickey Mouse hasta la salida de los narcotraficantes de la cárcel, en realidad lo tenemos en el sistema. Y ese va a ser un tema recurrente en este año y eso es lo que se le ha pedido al presidente que pueda ser el abanderado de Piensa la en el lucha financiamiento contra la electoral ilícito, corrupción. es otro ejemplo, ¿no? Bienvenidos al 2018, financiamiento electoral ilícito. Tenemos que terminar aquí. Raúl, muchas gracias. No, muchas Miguel, gracias a muchísimas ustedes. gracias. Buenas noches. Numerales EF, papeles falsos. Siga ahí, cuéntanos sus ejemplos. Por favor, cuéntanos sus experiencias en numerales EF, papeles falsos. Buenas noches.